Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí otro día más y hoy os vamos a resolver la uva número 9. Navegando sin teclado era el problema y nada, vamos a ello. Este problema ya era un problema en el que se requerían algunos conocimientos más altos, así que si no os ha salido no os preocupéis, así que eh, tenéis aquí la solución por si necesitáis echarle un ojo. Vale, ¿qué es lo que nos dice el problema? Bueno, pues el problema nos dice que se nos ha roto el teclado y que la única forma de manejarnos por el ordenador es a través de los links de las páginas. Y para ello nos piden cuánto nos costará llegar de una página a otra, teniendo en cuenta que cada página tiene un número de carga asociado y que para ir de una página a otra se va a través de un link, que esos links tienen un coste, un tiempo de espera, ¿no? Entonces hay que saber deducir que vamos a necesitar construir un grafo para resolver este problema, en el que las páginas serán nuestros nodos y los links nuestras aristas. Y eso, lo único que nos piden es decir cuánto se tarda en llegar a una página concreta desde la primera página y si se puede llegar, devolver cuánto tardamos y si no se puede llegar, devolver imposible, que no podemos llegar, ¿no? Entonces, antes de pasar a resolver el problema con código, vamos a ver unas diapos para ver cómo se resolvería. Entonces, vamos a ello. Para resolver este problema, vamos a necesitar saber cuál es el algoritmo de Dijkstra y cómo funciona. Así que, primero, vamos a echarle un ojo a esto. Os recomiendo antes de meteros en este vídeo y de intentar entender cuál es el algoritmo de Dijkstra y cómo funciona, que hayáis terminado de entender las colas de prioridad, que si no recuerdo mal, las tuvimos la semana pasada, os las explicaron mis compañeras para resolver un problema y convendría que le echarais un ojo al vídeo para enteraros si no terminasteis de pillarlo. O también que echéis un ojo a los vídeos anteriores para que os enterarais de cómo se construye un grafo. Puesto que aquí no vamos a hacer hincapié porque ya voy a suponer que ya lo conocéis. Y si habéis cumplido los dos anteriores, os recomiendo que veáis también el vídeo que nos hizo Sergio del problema de acepto alrededor 601, que también había que utilizar Dijkstra y lo tiene muy bien explicado ahí. Así que si no conseguís entenderme a mí, os recomiendo que vayáis allí porque también es una explicación muy útil y muy buena. Pero si no, si queréis seguir conmigo, vamos a por ello. Vale, ¿en qué consiste el algoritmo de Dijkstra? Vale, pues el algoritmo de Dijkstra nos va a calcular el camino más corto desde un nodo inicial, digamos, al resto de nodos del grafo. ¿Cuándo se puede utilizar Dijkstra? Pues Dijkstra se utiliza en los grafos ponderados, que los grafos ponderados son los grafos que tienen peso en sus aristas. Y el algoritmo de Dijkstra se mete en el campo de los shortest path, porque al fin y al cabo buscas el camino más corto de un sitio a otro, ¿no? Bueno, sin más, terminología. Vale, antes de que os enseñe cuál es el código del algoritmo, me interesa que comprendáis su funcionamiento. Así que vamos a ver con un pequeño ejemplo cómo funciona Dijkstra. Vamos a suponer que nos piden cuál es el camino más corto o la distancia mínima del nodo 1 al nodo 3. Aquí, al tener las aristas peso, tenemos que tener en cuenta cuál es este peso, porque si no, si el camino más corto del nodo 1 al nodo 3 fuera el que recorre menos aristas, sería la arista de 1 a 2 y de 2 a 3. ¿Qué pasa? Que ese recorrido tiene un peso de 22, de 10 más 12. Sin embargo, el camino con menos coste aquí sería el siguiente. La arista de 1 a 3, de 1 a 5, perdón, de 5 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 3, con un coste total de 9, que la diferencia es mucho de 9 a 22, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo hace el algoritmo para hallar esta solución. Vale, vamos a necesitar dos cosas para realizar nuestro Dijkstra. Un array de distancias en el que vamos a ir almacenando la distancia desde el nodo inicial, que en este caso va a ser 1, al resto de nodos del grafo, y este array de distancias lo vamos a inicializar a infinito, que infinito va a ser el valor convencional que se suele poner en programación competitiva de 0, 3F, 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 para no meternos en overflows ni nada extraño. Y también vamos a necesitar una cola de prioridad. En la cola de prioridad lo que vamos a ir almacenando van a ser pares.
¿Pares de qué? Vale, pues los pares van a ser la distancia, los pares va a representar el primer elemento del par, va a representar el nodo con el que se conecta nuestro nodo inicial y a la distancia a la que está. Por ejemplo, al principio nuestra cola de prioridad solo tendría un elemento, que sería 1, 0, que quiere decir que uno se conecta consigo mismo con distancia 0. Sin más, esto es una trivialidad. Entonces, lo que haríamos sería lo siguiente. Cogemos el primer elemento de la priority queue y lo sacaríamos. Al sacarlo, metemos todos los nodos con los que éste está conectado. Es decir, metemos el nodo 5 con distancia 3 y el nodo 2 con distancia 10. ¿Por qué se ordenan de esa forma? Pues porque hemos estipulado, como luego veremos en el código, que se ordenen por la distancia, de menor distancia. Los que tengan una menor distancia irán antes que los que tengan mayor distancia. Sin más. Vale. ¿Y ahora qué? Una vez que hemos metido estos nodos en la priority queue, conforme los vayamos sacando, iremos modificando las distancias del array. Es decir, nos preguntaremos, ¿es la distancia al nodo 5, que es 3, menor que infinito? Y la respuesta será sí. Entonces lo cambiamos en nuestra red de distancias. ¿Es la distancia al nodo 2, que es 10, menor que infinito? Sí. Entonces lo cambiamos en nuestra red de distancias. Y así continuamente. Entonces ahora volveremos a repetir. Sacamos el primer elemento de la cola de prioridad, que es 5, 3. Y metemos todos los nodos con los que se conecta y su distancia, que en este caso metemos el nodo 2 con distancia 4. ¿Por qué distancia 4 y no distancia 1? Bueno, pues porque tenemos que tener en cuenta lo que nos ha costado llegar al nodo 5, que en este caso es 3 más 1. Entonces metemos en nuestra cola 2, 4, el par 2, 4. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. En nuestra red de instancias teníamos que al nodo 2 llegábamos con un coste 10, pero ahora tenemos que llegamos al nodo 2 con un coste de 4, que es menor que 10. Entonces tenemos que cambiar. Y ahora, una vez hecho esto, volvemos a repetir nuestro proceso. Sacamos de la cola de prioridad y metemos los hijos con los que se conecta el nodo 2. Se conecta con 4 con una distancia de 8 y con 3 con una distancia de 16. Por lo que ya hemos dicho antes, hay que tener en cuenta la distancia que llevamos ya recorrida. Entonces, ¿es 16 menor que infinito, que es lo que teníamos en nuestra distancia para llegar al nodo 3? Sí, entonces lo cambiamos. ¿Y es 8 menor que infinito, que es lo que teníamos en la red de distancias para llegar al nodo 4? Sí. Entonces lo cambiamos en nuestra red de distancias. Y volvemos a repetir. Sacamos el primer elemento de la priority queue, que es 4, el par 4, 8, y metemos todos los hijos, todos los nodos con los que se conecta. En este caso aquí hay una errata porque no he metido la lista, bueno, al nodo 5, pero bueno, es irrelevante, no influye para nada. Entonces, metemos solo que llegamos al nodo 3 con distancia 9. Y nos preguntamos, ¿es 9 menor que 16, que es lo que tenemos en nuestras distancias? Y la respuesta es sí, pues lo modificamos. Y volvemos a repetir el proceso. Sacamos el primer elemento de la priority queue, que es el par 3, 9, y metemos con los que se conecta. Como no se conecta con nadie, pasamos al siguiente. 2, 10. Tenemos que llegamos al nodo 2 con distancia 10, pero ya tenemos en nuestra array de distancias que llegamos al nodo 2 con distancia 4. Entonces no queremos esta información para nada, con lo cual pasamos al siguiente. Y nos ocurre otra vez lo mismo que antes, que ya tenemos en el array de distancias una distancia menor. Entonces no queremos esta distancia. Y ahora nos quedaría la cola de prioridad vacía. Y en este momento nuestro algoritmo termina, cuando ya no nos queda ningún elemento en la cola de prioridad. Entonces, una vez hecho esto, podemos obtener la distancia más corta desde el nodo inicial, que en nuestro caso es 1, a cualquier nodo del grafo. Pero como nos interesaba la distancia al nodo 3, devolvemos que para el nodo 3 el camino más corto es el camino que tarda un coste de 9, ¿no? Por así decir. Entonces, eso es lo que devolveríamos, 9. Una vez hecho esto y entendido cómo funciona el algoritmo, tenemos que entender o visualizar cómo lo vamos a aplicar en nuestro problema. ¿Qué dato nos da el problema? Pues bueno, tenemos que saber que las páginas van a ser nuestros nodos del grafo y los links van a ser nuestras aristas. Y además hay que tener en cuenta que las páginas tienen un tiempo de carga y los links tienen peso, el tiempo que tardan.
Entonces, algunos estará preguntando, joder, ¿y qué vamos a hacer con el tiempo de carga de las páginas? ¿Nos puede fastidiar el algoritmo? Bueno, no os preocupéis porque vamos a solucionarlo de la siguiente forma. Imaginad que tenemos el grafo anterior o un ejemplo que sea el grafo de arriba, ¿no? Que de 1 a 2 haya un coste de 12 y de 2 a 3 hay un coste de 5. Y que nos den los tiempos de carga. En la página 1 le cuesta tardar 7, le gusta cargar 7 segundos, la página 2 4 y la página 3 1. Entonces, vamos a modificar nuestro grafo de forma que la arista de 1 a 2 le sumaremos el coste de la arista en sí más el tiempo de carga del nodo de llegada, es decir, 2, que en este caso del nodo 2, que en este caso es 4. Entonces 12 más 4 es 16. Y lo mismo con la arista 2, 3. Le sumaremos el coste de la arista en sí más el tiempo de carga del nodo de llegada, que es 3. Entonces tendrá un coste de la arista de 6. Una vez hecho esto con el grafo y con las aristas del grafo, lanzaremos nuestro algoritmo de Distrag y a la solución que nos dé tendremos que sumarle el tiempo de carga del nodo 1, puesto que no se lo hemos sumado a ninguna arista. Y esta será un poco la solución o la manera en que solucionemos el problema, ¿no? Entonces, una vez llegado hasta aquí, vamos a pasar a ver cómo resolveríamos el problema en código. Vale. eh, Antes de lanzarnos a resolver el problema, ya me he implementado aquí un par de cosas que vamos a necesitar. Como hemos visto en la explicación, vamos a necesitar trabajar con pares, por lo que convendría crearse una clase par si vamos a resolver las funciones Java o en C++, o en C++ también, etc. Aunque creo que viene por defecto ya codificado. Bueno, pues nos creamos una clase par y lo más importante, en Java tendremos que sobreescribir el compareTo para que en la cola de prioridad se ordenen por la distancia de la forma en que hemos visto. Los pequeños primero y la menor distancia primero y los que tienen mayor distancia después. Vale, la clase par no tiene mucho más misterio. Y luego aquí tenemos el algoritmo de Distrag, que si alguno lo necesita, pues que nos escriba y se lo pasamos, o si no lo podéis coger de aquí del vídeo. Que sencillamente hace lo mismo que hemos estado viendo, ¿no? Tenemos una priority queue y un array de distancias que se lo pasamos por parámetro junto con el grafo y el nodo inicial que va a ser el nodo en el que empecemos. Entonces, creamos la priority queue, al nodo inicial le ponemos que nos cuesta llegar 0, pues porque es el nodo inicial, y metemos el par con el nodo inicial y con un coste de 0 a la priority queue. Entramos en este bucle y mientras que la cola de prioridad no sea vacía, sacamos el primer elemento. Que la distancia de ese nodo es mayor que la distancia que nos cuesta llegar. Es decir, ahora en este caso tendríamos que es infinito y aquí cero. Entonces hacemos sí, porque lo que nos interesa es minimizar esa distancia. Entonces, pues metemos todos los nodos con los que conecta y vamos comprobando. Si el peso en este caso va a ser todo el recorrido que hemos visto antes que tenemos que ir teniendo en cuenta. Y volvemos a preguntar, ¿es menor esa distancia que lo que tenemos en la red de distancias? Si es que sí, es que nos interesa esa distancia. Entonces procedemos, entramos aquí y volvemos a meter en la cola de prioridad, etcétera. Y vamos modificando en el array de distancias. Es exactamente lo que hemos visto. No tiene mucho más misterio y es muy fácil de codear. Es decir, prácticamente os lo vais a tener que aprender de memoria si lo usáis con frecuencia. Así que nada. Así que ahora vamos a proceder a resolver el problema. Nos dicen que tenemos que leer hasta final de fichero, ¿no? Pues leemos hasta final de fichero. Nos van a meter un número que va a ser el número de páginas web, que nosotros lo vamos a llamar n. Pues leemos ese número. Y ahora nos van a meter el tiempo de carga de cada página. Pues nosotros lo vamos a almacenar en un array. Y como ya hemos visto antes, vamos a reservar un poquito más de memoria para no comernos ningún RT por nuestra culpa, etcétera, ¿no? Que nunca está de más. Entonces, creamos el array y ahora leemos los tiempos de carga de cada página. Vale, antes de nada vamos a
como las páginas empiezan en uno, vamos a almacenarlas con su numeración exacta para luego no liarnos, ¿no? Entonces leemos los tiempos de carga y una vez leídos los tiempos de carga, vamos a crear el grafo. Como ya os habrán contado mis compañeras, es un array de ArrayList, tampoco tiene muchísimo misterio. Lo que pasa que nosotros, al ser el grafo ponderado, lo vamos a tener que hacer de pares, no de enteros como lo solemos hacer. Entonces, lo creamos y le metemos un poquito más de memoria para no comernos ningún RT como ya hemos estado viendo. Una vez hecho esto, tenemos que inicializar el grafo para no comernos ningún RT, que suele ser muy común el olvidarnos de inicializar el grafo, ¿no? Entonces, antes de que eso ocurra, lo inicializamos y listo. Una vez inicializado nuestro grafo, nos dicen que nos van a meter el número de links que hay, que el número de links que hay es nuestras aristas, ¿no? Nosotros ese valor lo vamos a llamar M. Entonces, para cada link nos van a meter 3 enteros. ¿Y qué significan esos 3 enteros? Pues significa la página de inicio, la página de llegada y el tiempo que se tarda en llegar de una página a otra. Entonces, una vez leídos estos 3 enteros, creamos nuestro par, porque vamos a tener que trabajar con pares como ya hemos visto. Entonces, hacemos, a ver, que llegamos del nodo A, en este caso, llegamos al nodo B con un coste de C, que es lo que tarda en cargar a través del link, más el tiempo de carga del nodo de llegada, que es el nodo B. ¿Y esto dónde lo metemos? Pues muy bien, al grafo A.app. Tenemos que meterlo al grafo A, le metemos que llegamos al nodo D con un coste de lo que hemos visto anteriormente, es decir, el coste del link más el coste de carga del propio nodo B. Una vez creado nuestro grafo, tenemos que crear nuestro array de distancias que va a tener n más 2 de tamaño. Es decir, como hemos visto antes, otra vez volvemos a reservar un poquito más de memoria. Y ahora es súper importante. Tenemos que llenar inicializar nuestro array a infinito porque por defecto los arrays se inicializan a 0 y si no nuestro algoritmo no funcionaría de la manera en que nosotros queremos, puesto que siempre nos devolvería 0 porque 0 es el valor mínimo con el que nos vamos a encontrar, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Por eso tenemos que inicializar nuestro algoritmo a infinito. Entonces, ahora llamaríamos al método distra y le diríamos que empezamos en el nodo 1, le pasaríamos el array de distancias donde queremos que nos devuelva las distancias y el grafo sobre el que queremos que trabaje. Una vez hecho esto, el nodo distra nos devolverá, el algoritmo nos devolverá en este array de distancias las distancias ya modificadas, lo que nos cuesta llegar ya a cada nodo. Entonces, una vez hecho eso, tenemos que preguntar si la distancia al nodo n es menor que 0, 3f, 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 3f. ¿Por qué tenemos que preguntar esto? Porque si la distancia al nodo n es infinito, entonces es imposible llegar a ese nodo. No hay una arista que sea menor. Porque no podemos llegar, no hay un camino al nodo n. Entonces, si esto ocurría, teníamos que imprimir que es imposible llegar. Y si no, si esto no ocurre, tenemos que imprimir la distancia al nodo n más el tiempo de carga del nodo 1. No nos olvidemos de esto, que es súper importante. Y una vez hecho esto, ya tendríamos la solución a nuestro problema. Entonces, vamos a probar
a ver qué obtenemos con los casos de prueba. Tenemos que obtener 53 e imposible. Entonces, vamos a ver. Hmm, ¿Qué nos ha devuelto? Un valor que no queremos que nos devuelva. ¿Por qué nos ha devuelto imposible? Ah, joder, porque hemos puesto mal la condición. Es decir, si esto, si es menor, no. Si es igual a esto, que nos imprima imposible. Es que habíamos puesto al revés. Vale, este if está mal. Si nuestra distancia al nodo n es igual a infinito, es decir, es que no hay camino. Entonces, tenemos que imprimir imposible. Si esto no se cumple, vamos a poner que es imposible, que se puede llegar y vamos a imprimir el coste que nos costaría. No, estoy teniendo un día muy fino hoy. Entonces ahora sí, 53 e imposible. Entonces, como nos dan los casos de prueba, vamos a probar a mandar a ver qué veredicto obtenemos. Yo apuesto por una C, espero. Por no haberme equivocado en nada y que ahora sea un runtime o un WA. Entonces, vamos a ver. Mm, mm, mm. Y acepte. Entonces, perfecto. Y pues ya está. Esta sería la solución al problema de navegando sin teclado. Que si tenéis cualquier duda, no dudéis en preguntarnos, que estamos para eso. Este problema ya era un poquito más avanzado y nada. De eso se trata, de que vayáis adquiriendo poco a poco más conocimientos. Un saludo a todos y mucho ánimo. Hasta luego.